Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos en nuestra gustada sección En Voz de los Expertos. Hoy tenemos el gran honor de poder estar con el fundador y rector del Instituto de Hematopatología en el bello estado de Querétaro, el doctor Joaquín Carrillo Farga. Doctor, muy buenas tardes y muchas gracias por esta hospitalidad y poder concedernos esta gran entrevista. Al contrario, gracias a ustedes, es un honor. Oh, muchísimas gracias, doctor. Y pues básicamente la intención de esta entrevista es poder conocer un poquito acerca de la experiencia que usted como investigador ha tenido en los últimos años. Y una de las preguntas que definitivamente quiere uno surgir y dar a conocer es saber cómo surge la idea de crear un instituto como el Instituto de Hematopatología en nuestro país. Fíjese que durante muchos años yo trabajé en instituciones públicas y desde que era estudiante me gustaba mucho la parte de la patología y de la hematología. Entonces iba yo y me metía a los laboratorios de hematología donde tuve maestros muy notables. En el Hospital General, el doctor Romeo González Constanz, el doctor Isaí Santiago. En el Hospital de Nutrición, pues el fundador de la hematología mexicana, el doctor Luis Sánchez Medal, la doctora Soledad Córdoba, el doctor Juan Labardini. Ellos fueron mis maestros de hematología y me heredaron el gusto por esta disciplina. Aunque yo no hice formalmente una residencia de hematología, pero siempre estuve metido en estos laboratorios. Yo me formé formalmente como anatomopatólogo y esto lo hice con mi querido maestro, el doctor Rui Pérez Tamayo, en el Hospital de Nutrición. Y después pasé al IMAN, lo que hoy se llama el Instituto Nacional de Pediatría, en donde aprendí bajo la tutela del doctor Eduardo López Corella, la doctora Cecilia Ridaura, la doctora Beatriz de León, el doctor Pedro Pasquel, la doctora Gabriela Brown. Estos son mis maestros y todos ellos me despertaron un gran interés, tanto por la patología como por la hematología. Pero una de las cosas que yo veía precisamente en aquellos años es que el estudio de la hematología no era integral, porque, por ejemplo, si se hacía el estudio de la biometría o de un frotis de médula ósea, eso lo hacía el hematólogo. Pero si había un corte histológico del ganglio o del hueso y médula ósea, eso lo hacía el patólogo. Y no siempre era fácil ponerse de acuerdo. Entonces yo pensé que, dado mi interés en ambas disciplinas, podía juntarlas para poder hacer un diagnóstico más fácilmente, más sencillamente, más rápidamente. Y entonces esa fue la idea. Fíjese usted que durante muchos años, desde el año 1970, yo fui profesor de histología en la Facultad de Medicina de la UNAM, primero como instructor, después como profesor titular, y eventualmente en los años 80 yo era el jefe del departamento. Pero eventualmente a principios de los 90 me jubilé y decidí entonces precisamente fundar el instituto, porque incluso en ese tiempo en que yo estuve en histología dando clases, pues trabajaba simultáneamente primero en nutrición, después en el IMAN, y posteriormente cuando estaba ya como jefe del departamento, de todas maneras nos llegaban casos interesantes para estudiar. No podíamos hacer una serie de técnicas sofisticadas, incluida la microscopía electrónica, para estudiar todos estos casos. Total que cuando me jubilé, decidí que era yo demasiado joven como para dejar de trabajar y decidí formar el instituto junto con algunas otras personas. Y la idea precisamente era que tuviéramos un laboratorio que hiciera hematología, citometría de flujo, en fin, pero también un laboratorio que hiciera histopatología. Y otra de las cosas por las que me surgió mucho interés en aquellos años en el IMAN fue por las enfermedades lisosomales en niños, enfermedades hereditarias que generalmente veíamos en niños y de las que aprendí a hacer diagnóstico desde el punto de vista morfológico, ayudado por gente que hacía toda la parte de las enzimas lisosomales. Y eso es algo que se heredó en el instituto. Entonces, la idea fundamental era tratar de juntar lo que hacía el hematólogo, lo que hacía el anatomopatólogo, incluso lo que hacía el lisosomólogo, ¿verdad?, para poder hacerlo en una sola institución. Y eso es lo que estamos intentando lograr, porque no es sencillo. Estamos poco a poco tratando de juntar todas estas disciplinas para hacer más fácil el diagnóstico.
Claro que sí. Bueno, pues tomando en cuenta lo que acaba de mencionar, pues cabría resaltar la siguiente pregunta. ¿Cuáles han sido los principales retos a los cuales usted se ha enfrentado al montar ese tipo de instituto? Pues mire, yo creo que uno de los principales retos ha sido conseguir la gente apropiada que le guste hacer esta integración. Eso ha sido lo más difícil. Ujú. Fíjese usted, en la actualidad tenemos gente que llega a estudiar, que tiene una beca, que eventualmente se queda aquí, pero ha habido como 17 generaciones de personas que han llegado, trabajado, eventualmente se han jubilado. Ujú. Yo sigo aquí, Ajá. pero bueno. Lo que pasa es que antes de que se fundara el instituto ya hacíamos un trabajo parecido dentro de las propias instituciones que le he comentado. Ok. Pero a partir de que se fundó el instituto hace 27 años, eh, sigue llegando gente que se preparan aquí y ha sido la parte más difícil, conseguir alguien que tenga la visión de ver, por ejemplo, un corte histológico, la parte que hace el anatomopatólogo, pero que al mismo tiempo sepa ver un frotis de sangre o de médula ósea y que se interese por los estudios de biología molecular y los estudios inmunológicos. Yo creo que ese ha sido el reto más grande, porque por otro lado he recibido notable apoyo de mis maestros primero y después de mis colegas. Así que eso no ha sido un reto importante, pero sí conseguir el personal que se interese por integrar todas estas cosas. No es sencillo. Generalmente esto se hace aquí y en China, se Ujú. hace en lugares separados. Así es. Bueno, es siempre buscar esa sinergia, ¿no? Que al final de cuentas todo investigador o todo instituto desea formar, ¿no? Y bueno, ya tomando un poquito, entrando en materia, doctor, ¿por qué es importante el estudio de la hemoglobina? ¿Qué es eso que lo invitó a usted a profundizar mucho en el tema? Fíjese que, bueno, cuando hablamos del estudio de la hemoglobina puede ser una cosa nada más cuantitativa, como se hace en cualquier biometría, pero aquí nos estamos refiriendo más bien al estudio molecular, a las hemoglobinopatías, las talasemias, en fin. Es a lo que creo que nos estamos refiriendo por este estudio. Fíjese usted que dentro de mis maestros, porque siempre tengo que hablar de ellos porque realmente nunca hubiera podido hacer nada sin ellos. Uno de mis queridos maestros fue el doctor Guillermo Ruiz Reyes, de Laboratorios Clínicos de Puebla. A mí me sorprendía mucho que cuando todo el mundo pensaba que enfermedades tales como las talasemias eran de otro lugar del mundo, del Mediterráneo, él decía, no, muchos casos que vemos en México y que diagnosticamos como deficiencias de hierro en realidad son talasemias. Y no toda la gente le creía, pero yo sí le creí. Y empecé, inspirado por él, que tenía muchísima experiencia, empecé también a estudiar los casos y en efecto encontré una gran cantidad de casos de una enfermedad que se diagnosticaba equivocadamente y por lo tanto no se podía tratar apropiadamente. Afortunadamente la mayor parte de los casos de talasemias que tenemos son heterocigotos, son talasemias menores Ujú. y no tienen mucho problema, pero a veces como les daban hierro, estos pacientes pueden intoxicarse con hierro y tener una serie de problemas y por eso era importante hacer el diagnóstico. Además de que los sujetos que tienen talasemia menor, si se casan, pueden tener hijos con talasemias más graves, Ujú. talasemia mayor, por ejemplo. Así que yo creo que eso fue, fíjese qué curioso, porque yo estaba en nutrición que es el hospital estrella del gobierno de México y es Ujú. un buenísimo lugar, pero le mandaban a hacer estudios a don Guillermo, a Puebla, que tenía un laboratorio particular, estudios que no se podían hacer en ese momento de nutrición y que se los mandaban a don Guillermo. Así que esto para mí fue uno de los puntos importantes para empezar a estudiar las hemoglobinopatías. Generalmente separamos talasemias de efectos cuantitativos de la hemoglobina y hemoglobinopatías de efectos cualitativos, pero vamos, ahí empezó mi interés por todo esto. Creo que esa es la parte más importante de la historia, la influencia que tuvo el doctor Ruiz Reyes. Muy bien. Y por ejemplo, ya tomando en cuenta su vasta experiencia durante ya todos esos años en cuanto a la trayectoria y eso, ¿cuál ha considerado usted que ha sido la principal evolución analítica que hoy por hoy se tienen los diferentes métodos que existen en el mercado para dar un Bueno, diagnóstico adecuado y oportuno en este claro, parámetro? hay varias cosas. Fíjese, primero, en aquella época y todavía ahora hacíamos electroforesis en acetato de celulosa y a diferentes pHs y tratábamos de definir un tipo de hemoglobinopatía o talasemia por estos estudios. Sin embargo,
y perdón que me meta en algunas cosas técnicas, por ejemplo, cuando hacemos una electroforesis en acetato celulosa, hay algunas hemoglobinas que corren exactamente en el mismo lugar. Por ejemplo, la hemoglobinopatía E, que es una hemoglobinopatía talasémica, produce una banda en el mismo sitio que está la hemoglobina A2, que se incrementa, por ejemplo, en las beta-talasemias menores. Y en ese mismo sitio corre la hemoglobina C, que no produce un cuadro talasémico, sino un cuadro de hemoglobinopatía. Por la cantidad, por la biometría, por el frotis se pueden distinguir, pero si yo quiero realmente separarlas, tengo que hacer otro tipo de estudios, como electroforesis capilar, todos los estudios que estamos haciendo ahora con sus equipos. Y esto sí me permite distinguir claramente estas diferentes hemoglobinas. Entonces, ese fue un punto muy importante. El otro fue la explosión tremenda de la biología molecular, porque entonces podíamos detectar exactamente dónde estaba una mutación, porque a veces cuando hacemos electroforesis, le pongo otro ejemplo, si tenemos un paciente con una hemoglobina que se llama LEPOR, que se produce en pequeña cantidad, pero corre otra vez en el mismo lugar de la hemoglobina S. Pero si hacemos un estudio molecular, vemos que el gen de las cadenas beta tiene una mutación en sitios completamente distintos. Entonces, la biología molecular vino a ayudarnos también a separar todas estas enfermedades. Porque antes, por ejemplo, cuando había un cambio de un aminoácido, se hacía la secuenciación de aminoácidos en la proteína, una aventura complejísima. En cambio, el estudio de las secuencias de nucleótidos es muy simple. Muy simple, sobre todo con los equipos nuevos que hay. Entonces, fueron los dos cambios, los cambios en la electroforesis de hemoglobina, incluyendo también el isoelectroenfoque y otros, y la parte de la biología molecular. Así es. Bueno, definitivamente queda de manifiesto el complemento importante de varios métodos genéticos para dar un diagnóstico adecuado y oportuno. ¿Considera usted, doctor, que actualmente en nuestro país se le está dando la debida importancia a un estudio a un parámetro tan relevante y tan de necesidad que hoy en día se requiere? Fíjese que yo creo que no. Yo creo que no, porque a veces se considera que estas enfermedades, las hemoglobinopatías o las talasemias, son raras. Pero le pongo un ejemplo. Pronto la directora de nuestro instituto va a publicar con ustedes un artículo en donde decimos que entre 1,000 y 2,000, entre una de cada 1,000 a 2,000 personas tienen talasemia en el mundo. En algunos sitios hay más talasemia que en otros. Sí. Pero, por ejemplo, el propio doctor Ruiz Reyes encontró una zona en Veracruz en donde la frecuencia de talasemia era altísima, similar a la de algunas zonas del norte de Italia. Esa es una. Son enfermedades bastante comunes. El problema es que no se tiene la tecnología para diagnosticarlas. Le podría yo decir que de los casos que nosotros tenemos de talasemias estudiados en el instituto, más de 1,000, alrededor del 90% llegaron con diagnósticos distintos. Por ejemplo, deficiencia de hierro, 90%. Muy elevado. Es muy alto. Todo depende de en qué lugar se estudiaron. En fin, hay lugares donde se estudian muy bien las cosas. Bueno, pero en general yo creo que esto está subdiagnosticado. Nosotros mismos hemos encontrado una zona en la costa de Guerrero, en donde hay una altísima frecuencia de talasemia alfa. Esta zona que encontró el profesor Ruiz Reyes en Veracruz es de talasemia beta. Bueno, pero ese es un punto. Por otro lado, hablando, por ejemplo, de las hemoglobinopatías, la hemoglobina S. La hemoglobina S está presente en el 1% de la población humana. Estamos hablando de 70 millones de personas, la mayor parte de los cuales son heterocigotos y totalmente asintomáticos. Pero es una frecuencia alta. La mayor parte de la gente que tiene esta hemoglobinopatía tiene antepasados en África, quizá también en el sureste de Asia. Y nosotros, por ejemplo, en México, en las costas de Guerrero y del Pacífico, hay muchos descendientes de esclavos africanos que vinieron hace muchos años y hay mucha hemoglobinopatía. Afortunadamente, la mayor parte de los sujetos son heterocigotos y no están enfermos, pero si se casan, 2 de ellos pueden tener un hijo homocigoto con una enfermedad grave. Grave, sí. Así que yo creo que esto está subdiagnosticado. Y es muy importante poder detectar estas enfermedades. Porque aunque, le repito, las talasemias, las hemoglobinopatías en estado heterocigoto
no producen mayor problema. Las formas homocigotas sí pueden ser enfermedades muy graves, mortales. Así es. No, bastante interesante el punto que acaba de mencionar y sobre todo una cosa tan importante como la preparación, ¿no? Al final de cuentas. ¿Y usted considera que actualmente en nuestro país existe el personal académico, ya sea médico o investigador, adecuado para dar un diagnóstico coherente y oportuno y bien identificado? Bueno, pues mire usted, los hematólogos clínicos, mis colegas, yo soy anatomopatólogo, como le decía, hago esto un poco por hobby, que me gusta, pero mis colegas hematólogos clínicos, desde luego, están perfectamente preparados para establecer estos diagnósticos, pero son pocos. Fíjese que la última vez que vimos que tantos hematólogos clínicos habían activo en México, creo que eran alrededor de 600, 700 para un país con 130 millones de habitantes. Bueno, pues es muy poquito, ¿no? Ellos están preparados, pero el médico general no. Y muchos de estos diagnósticos son diagnósticos de laboratorio, porque muchos de estos pacientes, sobre todo con las formas leves de estas enfermedades, son heterocigotos, son clínicamente normales, pero se pueden detectar en el laboratorio, por ejemplo, las talasemias menores. Y ahí es a donde voy. Las personas que deberían estar más preparadas para hacer esto son los técnicos, los químicos de laboratorio. Y yo siento que a lo largo de los años he tenido muchos alumnos y creo que estamos cambiando un poco esto, pero sí hace falta más conocimiento de estas enfermedades. Yo creo que ha cambiado dramáticamente en los últimos años. De hecho, nosotros vemos en los últimos años un porcentaje de diagnóstico correcto de estas enfermedades mucho más alto. Nos mandan los casos, nos dicen tenemos la sospecha de talasemia beta menor, por ejemplo, y nosotros lo vemos y sí, en efecto es eso, cada vez es mejor. En el pasado no, había muchos errores diagnósticos, ahora cada vez es mejor, pero no alcanza. Hay mucha gente en este país y mucha gente con talasemias y hemoglobinopatías que todavía no están diagnosticados. Entonces sí necesitamos preparar más, en parte el médico clínico, aunque no es tan importante esto porque muchos de los pacientes no tienen datos clínicos, pero sobre todo al personal de laboratorio. Al personal de laboratorio. Sí, al final de cuentas es un trabajo colaborativo con la intención de dar un buen diagnóstico y que ya con el apoyo del médico y todo, ¿no? Para tener un seguimiento adecuado al paciente. Y doctor, por ejemplo, ante esta problemática que se presenta hoy en día, el Instituto de Hematopatología, ¿qué papel ha jugado en los últimos años para tratar de perfeccionar ese tipo de profesionales de la salud? Iniciando el siglo, en el 2001, iniciamos un curso que llamamos especialidad en hematología diagnóstica por laboratorio, que es una especialidad básicamente para gente de laboratorio, no para médicos, sino para químicos, con la idea de que fueran aprendiendo no solamente estas, sino muchas otras enfermedades en que el diagnóstico depende del laboratorio. Mire usted, un hematólogo clínico, por ejemplo, puede tener un paciente, y perdón que pase a otro tema, que tenga un cuadro de hepatoesplenomegalia, fiebre, hemorragias, petequias, y dice este paciente tiene un cuadro que puede ser una leucemia aguda. Sí, nomás que hay 100 tipos de leucemias agudas. ¿Y quién va a decir cuál es el tipo de leucemia aguda para dar el tratamiento apropiado? El laboratorio. El diagnóstico hematológico, como cualquier diagnóstico médico, empieza con la clínica, pero rara vez la clínica permite la confirmación de un diagnóstico. Algunos sí, pero rara vez la clínica puede hacer un diagnóstico definitivo. Esto lo tiene que hacer el laboratorio, ya sea el hematólogo clínico trabajando en el laboratorio, pero son pocos, como ya dije, o el químico clínico, vamos, es la persona que es el profesional del laboratorio. Y por eso nosotros hemos estado, sobre todo, tratando de enseñar a los químicos. Yo creo que yo soy un químico frustrado. Tenía yo un profesor en la secundaria que era maravilloso dando química. Entonces yo siempre quise ser químico, pero cuando llegué a la prepa y me dijeron, por fin, ¿qué carrera va a estudiar usted? Dije, bueno, pues me gusta la química, pero me gustan las matemáticas y me gusta también la fisiología y la histología. ¿Quién me da eso? La medicina, y por eso me metí a médico. Pero en realidad, yo creo que en lo profundo soy un químico frustrado. Y por eso me gusta enseñarle a estos chicos. No, pues definitivamente el aporte que se da hoy en día pues es muy, muy interesante y pues como usted lo acaba de mencionar, ¿no? El poder poner un granito de arena para que esto de alguna otra forma se sepa más, se diagnostique mejor. Y por ejemplo, doctor, pensando ese tipo de parámetros, en su opinión, ¿qué tan conveniente sería
implementar ese tipo de determinaciones en check-up convencionales? No sé, un paciente va a un estudio de laboratorio, ¿sabes qué? Te puedo hacer hoy en día un estudio de estas características. ¿Y qué tan a temprana edad se pueden realizar? No sé, pensando en un tamiz neonatal, por ejemplo. ¿Qué Bueno, tan recomendable puede dentro ser? del tamiz neonatal, parte de lo que se hace son estudios de hemoglobina S, hemoglobina C, en fin, se hace. Claro, no todos los tamices son igual de amplios, Así es. pero debería de hacerse. Porque una enfermedad, mientras más tempranamente la detectemos, mejor. Ahora, muchos de los pacientes a lo mejor viven y mueren sin enterarse jamás que eran heterocigotos para hemoglobina S o hemoglobina C o que tenían talasemia menor. Bueno, pero si queremos hacer medicina bien hecha, si queremos dar consejo genético, si queremos evitar que se produzcan sujetos homocigotos con enfermedades graves, esto tendría que estar implementado desde el nacimiento. Claro, ahora, al nacimiento, ahí la cosa es curiosa, porque no todo se puede ver fácilmente al nacimiento, puesto que el niño recién nacido tiene sobre todo hemoglobina fetal, cadenas alfa y gamma. Puede no tener muchas cadenas beta, entonces si tiene, por ejemplo, una beta talasemia no se hace manifiesto, aunque una alfa talasemia sí. Entonces, depende de la enfermedad. Depende de una hemoglobinopatía que afecta a las cadenas beta, puede no ser fácil de detectar porque todavía no está produciendo muchas cadenas beta. Entonces, la edad ideal para hacer estos estudios sería como a los 6 meses. A los 6 meses. Eso sería lo ideal. Y además son estudios pues, muy simples y se pueden hacer realmente en cualquier laboratorio. Por lo menos los estudios con acetato de celulosa. Pero vamos, esto no es nada complejo. No es nada complejo. Además, el estudio de una biometría bien hecha me da mucha información, aunque en muchos de estos casos la biometría puede ser perfectamente normal. Ajá. Otra vez me refiero a los sujetos con las formas leves de la enfermedad que son heterocigotos. Perfecto. Y doctor, ya nada más por última, ¿cuál sería el mensaje? El mensaje que usted, como una persona con tantos años en el medio, con tanta experiencia, con tantas generaciones formadas, le daría usted a las futuras generaciones, a las futuras mujeres, hombres que desean dedicarse a la medicina, a la química, que quisiera usted transmitir en parámetros tan importantes para hacer un trabajo todavía más profesional, con mayor sensibilidad, con mayor amor a su materia y todo? ¿Cuál sería ese mensaje que usted quisiera transmitir y que de alguna otra forma los marcara, ¿no?, en todo su desarrollo profesional? Fíjese, la parte más importante de esto, y su pregunta es muy, muy interesante, por la parte más importante es que la gente vea el trabajo médico, y me estoy refiriendo a médicos, químicos, técnicos de laboratorio, que lo vea, decían mis maestros, esto es un apostolado, no es un negocio. Hoy yo veo que muchos médicos, laboratorios, se han preocupado más por el negocio que por la parte de ayudar a un paciente. Fíjese que una de las cosas que a mí me cuesta trabajo, sobre todo con los químicos, es que se den cuenta de que esta hemoglobinopatía pues no la tiene una célula, sino la tiene un paciente, ¿verdad? Y que vean el paciente y que vean las complicaciones que pueden tener. Eso está más cerca del médico clínico, pero está más lejos de la gente que trabaja en el laboratorio. Entonces, hacerlos conscientes de que todo este conocimiento, en parte es porque nos da cierta satisfacción, pero si esto es solamente una forma de orgullo intelectual, entonces se pierde todo. Tenemos que pensar en nuestros pacientes. Ellos son la razón de todo esto. Y desde luego que da gusto aprender cosas y saber cosas, pero siempre teniendo en cuenta. Yo creo que el mensaje es, tenemos que empezar a preocuparnos de la gente. Tenemos que empezar a despreocuparnos del dinero. Este es un mundo de locos, de verdad. Siempre lo importante ahora es lo que en otras épocas no hubiera tenido ninguna importancia. Yo creo que el mensaje es muy importante. Es un mensaje ético. Básicamente, la persona que trabaja en cualquier cosa hay que ser muy ético, pero sobre todo los que trabajamos en medicina, médicos, químicos, técnicos, biólogos, deben de poner por delante de cualquier otra consideración esto, por delante del conocimiento, por delante de todo el apoyo al paciente. La medicina y todos estos conocimientos que tenemos ahora no sirven absolutamente de nada si no están dirigidos al paciente. Y yo creo que esto es lo que se ha perdido. Básicamente, tenemos mucha técnica, los laboratorios pueden hacer mucho dinero, es una época que parece muy apropiada, excepto
porque hemos perdido el punto de vista humano. Y en el momento en que lo perdemos, sobre todo si estamos relacionados con la medicina, estamos perdidos. Así que el mensaje más importante es ese. La ética no es algo pasado de moda. Las cuestiones morales no son algo pasado de moda. Es lo más importante que tenemos los seres humanos. Así es. No, muy, muy interesante mensaje, doctor. Y pues que nos resta más que agradecerle su hospitalidad, la oportunidad de que usted pueda colaborar aquí para nuestra gustada sección de Voz de los Expertos a través de nuestra revista Infocon. Sí, nuevamente un agradecimiento a través de Grupo Licón, nuestros directivos, todo, la oportunidad de estar en estas bellísimas instalaciones. Muchas gracias. Y pues de alguna otra forma el tener siempre esta colaboración con investigadores de primer nivel, líderes de opinión a nivel nacional e internacional, pues definitivamente es algo que nos da a nosotros como compañías ese aporte que siempre deseamos poder ofrecer a todos y cada uno de los investigadores, clientes, médicos, enfermeras y pacientes, que es el rubro que nosotros como empresa buscamos, el proporcionar salud, bienestar y una vida mucho más favorable. Claro. Pues muchas gracias, es tu casa. No, muchísimas gracias. Cuando quieran, aquí estamos al servicio. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.